Hola hijos míos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya hace rato de no decir este saludo, estaba pensando si lo cambiaba, pero pues dije, si algo funciona, ¿para qué lo cambias, carnal? O sea, no vale la pena. Bueno, o sea, si estamos hablando del PRI, ahí sí cambian, o sea, no mamen. Pero el saludo estaba bien. Me fui por un largo rato, la verdad llegué a pensar que no regresaría, pero YouTube y yo somos como la moto y la prepa, no nos hallamos el uno sin el otro. Me ausenté porque me quise tomar un respiro. Algo que muchos no saben es que yo tengo subiendo videos desde el 2015, solo que mis primeros videos ya están borrados porque, güey, o sea, salía con peluca, güey, o sea, imagínate qué pedo el nivel en el que estaban. Y desde esa fecha no paraba, claro que no era muy constante, pero en mi cabeza siempre estaba la presión de subir un video nuevo lo más rápido que se pudiera, y cuando el canal comenzó a crecer pues fue un poco más la presión, o sea, te imaginarás. Por ese motivo decidí dejar los videos por un rato para despejarme, orearme. Sí me mamé al no avisar, no decirles nada, morros, ahí perdónenme, igual ya saben que los amo con mi testículo izquierdo. Pero viéndolo por el lado positivo me pasaron muchas cosas que puedo traer en forma de historias como los viejos tiempos. En uno de los últimos videos que subí les conté que estoy estudiando la licenciatura en enfermería. Que se acaba de graduar ahora y fue su chingada madre. Se graduó en licenciado, ya va a ser licenciado el güey. Cada semestre tenemos una materia que son las prácticas clínicas. En el grado en el que voy, que es tercero, trata sobre la salud mental. Entonces las prácticas clínicas se desarrollaron en un psiquiátrico. Obviamente, ni modo que en una carnicería. Creo que la mayoría llegamos a pensar que un psiquiátrico es como una cárcel en la que tratan a las personas horrible, que les pegan y cosas y media. Obviamente esto está influenciado por películas, series, que no siempre muestran estas instalaciones como lo que son: centros hospitalarios para ayudar a pacientes con enfermedades mentales. Quiero dejar en claro en este punto que a pesar de que generalmente cuento mis historias con humor, o sea, de que digo mamada y media, aquí no lo usaré porque las enfermedades mentales no son un chiste, a pesar de que internet a veces lo haga ver que sí. Además de que ya se vendrán más historias donde ya verán mi lenguaje todo estúpido de siempre. Tampoco diré en qué centro estuve ni datos personales de los pacientes, porque pues es obvio que se tiene que mantener la confidencialidad. En pocas palabras, esto va a ser más secreto que un grupo de WhatsApp de puras viejas. Aclarando eso, comencemos. Yo estuve realizando las prácticas en un centro para pacientes agudos, pero visité uno donde se internaban a pacientes crónicos. Antes de seguir, ¿qué es un paciente agudo y un paciente crónico? Guacha, ahí te va la sabiduría. Una enfermedad aguda se caracteriza por un comienzo súbito y una evolución rápida, lo que significa que la persona puede estar en un comienzo tranquila, sin síntomas, y de repente estar corriendo desnuda en la calle en un ataque psicótico. En cambio, un paciente crónico tiene un comienzo lento, pero con un tiempo prolongado de la enfermedad. Más de 6 meses con los síntomas se puede considerar como una enfermedad mental crónica. Los trastornos que te puedes encontrar en un centro psiquiátrico son demasiados. Te topas con pacientes esquizofrénicos, con diferentes tipos de esquizofrenia, porque pues hay varias. Trastorno bipolar, trastorno de conducta por consumo de sustancias, había mucha banda que consumía drogas. Sobre todo la depresión, gente de diferentes edades que habían intentado quitarse la vida. Si bien hay muchos trastornos que pueden influir en el suicidio, la depresión es la que más trae como consecuencia esto, al menos por lo que yo vi. En el centro en el que estuve era como un patio grande, bueno, tampoco tan grande, capaz el de mi abuela estaba más chido, pero en fin, cabían 4 módulos, 2 de hombres y 2 de mujeres. ¿Cuál era nuestro jale? Se hacían diferentes cosas dependiendo si estabas en la mañana o en la tarde. Aquí les dejo un audio de mi compa que hizo sus prácticas en el turno matutino, porque pues yo estaba en el vespertino, y pues quién mejor que él que les explique acá todo chido lo que se hacía. A las 7 de la mañana se bañaban, pero nosotros no estábamos, llegábamos a las 8. A esa hora tomábamos los signos, entre 7 y media a 8. Después de las 8 llegaba el señor para activación física, por así decirlo, pues para que no estuvieran gordillos o no sé, para despertarlos, y les hacía diferentes ejercicios. Y también eran antiestrés, eran unos ejercicios también de gritar, o sea, no nomás eran físicos, también eran de gritar. Y después los ponía a correr. Después, hasta las 10 o 9 y media, se les daba el desayuno. Y después del desayuno, salían del desayuno y les dábamos el medicamento entre las 10 y 10 y media, más o menos. Y sí, hasta de 11 a creo que de 11 como a 2 y media era la terapia ocupacional, y ya pues ponían juegos de mesa o de dibujar o la lotería, dependiendo del día. Cada día era diferente, y los miércoles les ponían una película ahí en terapia. Y no me acuerdo qué días les daban, ¿cómo se llama? Misa. Ciertos días les daban misa, pero no me acuerdo a qué hora tampoco. Como después de las 12 de terapia ocupacional. Les daban la misa, y ya a la 1
Es que no me acuerdo tampoco a qué hora les daba la comida. Y luego ya después salíamos nosotros. Y ya. No, perro. Y lo Herrera. No, perro, ando todo malo. Y bueno, yo les diré lo que se hacía en la tarde. Cuando llegabas tenías que tomarle los signos vitales a todos los pacientes que estaban en el módulo. Luego, si estaban normales, los pasabas a sus expedientes. Luego de eso, pues solo era vigilarlos de que estuvieran bien. A nosotros nos gustaba mucho platicar con ellos porque pues no dejan de ser personas que se sienten bien al sentirse escuchados. A las 3 de la tarde se abrían los módulos para que los pacientes pudieran tomar aire, pero antes tenías que darles sus respectivos medicamentos y asegurarte de que se los tomaran, porque algunos los tiraban o los escondían. Ya en los pasillos del patio daban la vuelta, jugaban al uno, dominó, llevaban a veces una bocina, o sea, los enfermeros, para que se hicieran unos cumbiones acá y que se hiciera la convivencia. Ya me tienes hasta la madre, buena onda la verga. Mira, la neta, a mí no me hace decir ni verga, bueno. A las 4 de la tarde se les daba una colación que es como un pequeño refrigerio donde era pues una gelatina, un flan, fruta picada, cambiaba dependiendo del día. La siguiente comida que recibían era hasta las 7, que ya estábamos hablando de la cena, pero para que llegara esa hora pues estábamos en los pasillos cuidándolos, que no entraran en crisis, que convivieran unos con otros y que no pasara nada, sobre todo contacto entre hombres y mujeres. Sí podían convivir entre ellos, incluso bailar, siempre y cuando hubiera un enfermero viendo, que no pasara nada, porque cualquier otro contacto está prohibido. Ahí no se pueden formar relaciones que no sean amistad, carnal, o sea, la secundaria time. Lo malo es que algunos tomaban fármacos que como efecto adverso aumentan el líbido, o sea, andan más jariosos. A esto súmale las semanas que tienen internados, pues te imaginarás el pedo que se hacía a veces. Otra cosa por la que los cuidábamos era que algunos pacientes tenían riesgo de fuga. ¿Qué significaba esto? Que donde te descuidases ya te brincaban la cerca y se te subieron a un taxi. Y esto no es broma, banda, así pasó. Otras situaciones pues difíciles era de que los pacientes se ponían violentos, entraban en crisis y tú tenías que contenerlos. Bueno, con decir tú me refiero como a 6 güeyes conteniendo a una persona, porque es casi imposible que una sola persona inmovilice a otra sin llevarse al menos un golpe. Primero lo que tenías que hacer en estas situaciones era la contención verbal como primer paso. Le dices, no, mira, tranquilo, vamos al módulo para que te sientes y te relajes y no prolongues tu estadía aquí, yo sé que ya te quieres ir. Si esto no funciona, viene lo difícil, la contención mecánica, donde varias personas sujetan al paciente para aplicar la sujeción, que es cuando lo amarran generalmente a una cama. Se dice fácil, pero créanme, es muy difícil la verdad. Una persona en un estado así de euforia tiene mucha fuerza, sobre todo por las hormonas que está segregando, así que casi se necesita un enfermero para sujetar cada extremidad para que nadie salga herido. Si bien tienes que usar fuerza para inmovilizarlo, tienes que cuidar el no hacerle daño, porque recuerda que pues son pacientes que tienen una enfermedad mental y la mayoría no se puede controlar a sí mismas, entonces pues tú tienes que ayudarlos conteniéndolos y no haciéndoles daño. La contención mecánica solamente es terapéutica por 2 horas, luego de ese tiempo el paciente empieza a verse afectado, así que no puedes amarrarlo por mucho tiempo. También debes de explicarle al paciente en todo momento lo que estás haciendo y con qué fin, de que es que no se esté haciendo daño a él mismo o a otras personas, y que para lograr esto pues tienes que inmovilizarlo, ¿no? También cada cierto tiempo, 15 minutos, 20, tienes que estar supervisando sus signos vitales, que haya circulación, entre otras cosas que no debes de pasar por alto. Si aún así el paciente no se calma, entonces pues ya recurres a la última opción, que es la contención química, que es cuando ya se utilizan tranquilizantes. Y a grandes rasgos así son los días en un psiquiátrico. Me faltó cosas importantes como cómo se comportan los pacientes. Eso depende mucho de la persona y el trastorno que tiene, pero siento que eso quedaría mejor en otro video específico en ese tema. Ahorita con este video solo quiero que tengan una idea de cómo es un psiquiátrico, qué se hace, la rutina y cómo tratan a los pacientes. Si a ustedes les está agradando este tema y quieren que les traiga una serie de videos hablando de cómo se comportan los pacientes, el por qué se hacen algunas cosas, ustedes díganmelo acá abajo en los comentarios y con un like y yo pronto se los estaré trayendo. Obviamente también voy a traer el contenido del que ya estaban acostumbrados, no se va a dejar, pero si les interesa este video así más o menos educativo sobre el área de la salud, pues díganme y les estaré trayendo de diferentes temas que yo vaya viendo. Y bien, creo que por mi parte eso es todo. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, gracias por los que se quedaron y no se fueron, yo sé que fue mucha la ausencia, pero ya estamos aquí. Ahorita ando modo rapero básico de se vienen cosas grandes, espérenlas porfa. Eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima, bye.